Los cristianos hemos sido acusados peyorativamente durante toda la historia. Hemos sido llamados ilusos, fantasiosos, manipuladores y hasta caníbales. Y muchos cristianos de renombre a lo largo de la historia han buscado defender la fe. Y hoy en día muchas veces lo vemos en redes sociales, a través de debates a veces acalorados, que terminan siendo más peleas de ego que otra cosa. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia sobre estos encuentros, estos ataques? ¿Debemos responder o debemos únicamente quedarnos callados? Y la rama del estudio que se encarga de responder esta pregunta es la apologética. Por eso en este video te voy a explicar qué es la apologética, qué ejemplos bíblicos tenemos de cómo se hace apologética y cómo puedes seguir aprendiendo más de esto. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno y soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico teológico para aprender más sobre la palabra de Dios. Y lo primero que hay que entender es que apologética viene de la palabra apología, que significa presentar defensa de algo o presentar una alabanza hacia algo. Y el pasaje bíblico que se usa por excelencia para ejemplificar, para definir cómo se debe hacer apologética cristiana es el de 1 de Pedro 3:15, que dice: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Y este pasaje es una excelente guía porque divide en varias partes los elementos necesarios para hacer apologética de forma cristiana. Lo primero que tenemos es que habla de santificar a Dios en nuestros corazones. La apologética debe ser un ejercicio que primero implica una autorreflexión, que primero implica crecer en nuestra fe, desarrollar nuestro carácter conforme a la persona de Cristo, a quien nunca vamos a poder imitar perfectamente, pero es ese crecimiento progresivo, ese proceso de santificación que debemos buscar aplicar en nuestra vida diaria. Y esto porque el propósito de la apologética no es ganar la conversación, ni siquiera es nosotros necesariamente salir bien parados. El propósito de la apologética es llevar a la gente a Dios. Lo segundo que menciona Pedro es que hay que estar preparados. La apologética implica estudio, implica preparación. Esto es porque la apologética cristiana se va a enfocar en dos cosas. Por un lado se va a enfocar en defender la existencia de un Dios soberano y por el otro se va a enfocar en que ese Dios soberano y creador de todo es el Dios que expone la Biblia, el Dios cristiano. Y es por eso que una de las múltiples divisiones de la apologética es hacer apologética positiva y negativa. No en el sentido de bueno y malo, sino que la apologética positiva es dar razón, dar argumentos de por qué creemos lo que creemos, por qué creo en Jesús como mi Señor y Salvador, por ejemplo, por qué creo en que la Biblia es la verdad revelada de Dios, por qué creo que es la palabra de Dios. Eso sería apologética positiva. Y la apologética negativa es responder a los argumentos y a veces ataques de las personas que no creen. Entonces hay que estar preparados en ambos frentes. Esto requiere nuevamente preparación. Hay que entender, por ejemplo, cuáles son los argumentos en contra de la existencia de Dios, el problema del mal, los pecados de la iglesia. Todas estas cosas son ataques comunes y ya conocidos a nuestra fe. Pero hay que estar preparados para entender qué está detrás de este ataque, en el fondo, y también cómo saber responder de una forma cristiana. Y lo último, y de repente más importante, que menciona Pedro es hacerlo con mansedumbre y reverencia. Nuevamente, el propósito de la apologética es llevar a la gente a Dios. No está en ganar la conversación, no está en, mira, yo tuve mejores argumentos que tú. Y esto es importante porque, y hay que reconocerlo, nosotros no convertimos a nadie. Nuestro rol no es convencer a la gente de que tenga una fe. Realmente yo no conozco a nadie, por lo menos, que era ateo y que luego a través de la argumentación se volvió creyente porque entendió, listo, finalmente la Biblia. Es Dios quien llega a los corazones de la gente y es Dios quien transforma las vidas de la gente. No nosotros. Nuestro rol es únicamente obedecer y en la medida de lo posible de repente quitar esas taras mentales, esos argumentos, pero que son razones al fin y al cabo de que la gente no crea. Y para eso tenemos que prepararnos, pero nuevamente es con una actitud de mansedumbre y reverencia, no buscando ganar la conversación, no buscando minimizar al otro, porque así realmente no llevamos a nadie a Dios. Y hay dos ejemplos en la Biblia que a mí me parecen bastante didácticos y buenos que ejemplifican cómo se debe hacer apologética. El primero de ellos es el Hechos 17, donde Pablo va a la ciudad de Atenas. Y Pablo en Atenas ve y reconoce que es una ciudad idólatra, es una ciudad que está en varios errores y hace lo que siempre comienza a hacer, comienza a predicar el evangelio. Pero en Atenas se encuentra con un grupo de filósofos, con los estoicos y los epicúreos. Pero este grupo de filósofos observa primero a la distancia a Pablo y lo califica de forma negativa. Dicen, este es un palabrero más. Pero les causa curiosidad y lo llevan a Pablo al Areópago a poder conversar con ellos. Y Pablo, en vez de
sentirse insultado, en vez de decir, ¿tú acaso no sabes quién soy yo? Soy un fariseo de la tribu de Benjamín, lo que de repente tampoco significaba mucho para un griego, porque no son judíos. Pablo los halaga y les dice, varones, veo que sois muy religiosos, y religiosos en el buen sentido de la palabra. Es decir, el primer paso que haya Pablo es encuentra un terreno común, encuentra la forma de entablar una relación en el mejor tono posible. Ese es el primer paso de la apologética, encontrar qué terreno común puede haber para poder entablar una relación, una conversación. E inmediatamente después, Pablo va directamente a predicar el Evangelio, pero lo hace sin el uso del texto bíblico. Predica el mismo Evangelio de una forma distinta. Y por eso Pablo va a decir, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo va a partir de esta idea que tenían los filósofos de un Dios no conocido, de un Dios soberano, creador de todo, que ellos no entendían bien, pero que reconocían que debía estar ahí. Él va a decir, yo a ese que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Y a ese les vengo a predicar hoy, a ese vengo a anunciarlo a ustedes. Entonces Pablo establece este terreno común, primero desde la relación, primero desde la personalidad, para luego, desde la argumentación, no retroceder ni un milímetro en su doctrina, pero sí buscar cómo conectar. Y de ahí pasa a explicar el Evangelio. Al final, esos filósofos no se convierten, es la primera aproximación que hace Pablo, pero el Evangelio sigue avanzando, sigue habiendo gente que escucha, sigue habiendo gente que luego sí va a llegar a los pies de Cristo, pero la aproximación que usa Pablo es una excelente enseñanza de cómo hacer apologética. El otro caso es el de Hechos 2. Pedro también va a predicar el Evangelio en su primer discurso después del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Va a tener una aproximación completamente opuesta. Pedro reconoce que su audiencia son judíos. Está hablándole a gente que tiene conocimiento de la Escritura, tiene conocimiento de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, y por lo tanto va a relacionar a Jesús con el Mesías, a Jesús con Dios, y va a declarar que Jesús es Dios encarnado, que vino en el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, y que es a Él a quien los judíos han crucificado. Entonces, la aproximación de Pedro es completamente opuesta, porque para un judío la ley del Antiguo Testamento es la ley que ellos añoran, es la ley que ellos atesoran. Entonces tenemos dos casos con dos audiencias distintas que van a predicar exactamente el mismo evangelio, pero lo hacen desde aproximaciones diferentes. Eso es, en el fondo, hacer apologética. ¿Eso está relacionado al evangelismo? Sí, está relacionado a la predicación del evangelio, sin duda. Hay ciertas discrepancias adicionales, pero son disciplinas, son acciones que están relacionadas sin duda. Ahora, ¿cómo aprender de esto? Hay algunos recursos, hay buenos libros que voy a dejar un par ahí en la descripción del video para que los revisen, pero también parte del objetivo de este video es para comentarles que he lanzado un curso de fundamentos de apologética, un curso de 6 semanas con una clase semanal en vivo donde vamos a aprender justamente estas cosas. Por un lado vamos a aprender cuáles son los mejores argumentos en favor de la existencia de Dios, cuáles son los argumentos en contra de la existencia de Dios que se suelen usar, en contra de la Biblia, en contra de la persona de Jesús, en contra del cristianismo, y entender un poco qué está detrás de eso y cómo responderlo. Y por otro lado también vamos a aprender qué es lo que hace al cristianismo, al evangelio único, y cómo distinguirlo de las sectas que se hacen pasar por cristianas. Estas dos aristas, estas dos áreas son fundamentales para poder desarrollar un fundamento apologético sólido. Y el objetivo del curso es darte eso, herramientas que te puedan servir para poder luego seguir profundizando, seguir estudiando y poder tener argumentos suficientes para comenzar a entablar una conversación apologética fructífera. El curso consta de 6 semanas. En estas 6 semanas son 6 clases en vivo, una por semana. Las clases igual van a ser grabadas por si hay algún inconveniente con el horario, por tu lado. Y también, además de eso, van a haber 5 documentos en PDF con información complementaria a lo que vemos en la clase. Y obviamente en la clase va a haber espacio para preguntas y respuestas y va a estar bastante interesante. Así que si eso te interesa, entra a la web de cristianocritico.podia.com. Ahí hay más información de qué trata el curso y ahí también te puedes inscribir directamente a través de la web. Pero si te quedan más dudas, puedes escribirme igual al correo que voy a dejar acá, o escribir a través de los comentarios que están aquí abajo, o por mensajes directos en Instagram. En el momento que estoy grabando este video, hay ya 20 inscritos de un cupo de 30 en total. Con 30 personas se cierra el cupo total y la clase comienza el 11 de junio. Cualquier duda, escríbeme, y para los que ya están inscritos, nos vemos en unas semanas. Como siempre, espero que este video sea útil y suscríbete para aprender más de la Biblia.